Decía mi admirado Albert Camus que cada artista conserva en su interior un manantial que alimenta durante toda su vida todo lo que es y todo lo que dice. Yo no sé si eso es cierto para todo el mundo, pero en cualquier caso a mí me resulta seductora esa imagen de un manantial en nuestro interior al que acudimos una vez y otra vez en busca de agua fresca para fertilizar el trabajo creativo, el esfuerzo creativo, no solamente de nuestra obra, sino también de nuestra vida. Y si tuviera que representarme cómo es ese agua para mí, yo diría que está compuesta de dos elementos fundamentales: la curiosidad, o una curiosidad insaciable por dos cosas: la condición de sujeto y el esplendor expresivo de la primera vez, de las primeras veces que suceden las cosas. Y quizá eso pueden tener en común todos mis libros, que son un territorio donde se expresa un antifatalismo, un antideterminismo. La idea y la convicción de que sean cuales sean las condiciones de partida, sean cuales sean las circunstancias en las que nos encontremos, sean cuales sean las heridas que nos han causado, los seres humanos tenemos la capacidad de darles la vuelta, de minimizar las cicatrices, de desafiar las huellas, es decir, de proponernos por delante un futuro de primeras veces donde todas las posibilidades de la libertad, del entendimiento, de la felicidad son aún posibles o son realizables. Decía un poeta que la lectura era el arte de la réplica. Yo creo que la escritura es también el arte de la réplica, y sobre todo que el ser humano es un arte de la réplica, capaz de decir no cuando el sí se vuelve inaceptable, o capaz de poner un sí cuando, como ahora, todo invita a la renuncia o a la negatividad o a la negación. Y cuando pienso en esas dos cosas juntas, en la condición de sujeto y en la primera vez, cuando pienso en ellas de una manera radical o extrema, acudo del modo más natural a nuestros antepasados, aquellos hombres y mujeres que vivían en las cavernas, colocados del modo más absoluto en lo uno y en lo otro, en la primera vez de su condición de sujetos. Y aquellos seres que se encontraron de repente solos, humanos y solos, quiero decir, sin nada antes, sin nada por detrás donde apoyarse, y en cambio con todo por delante, con todo por pensar, con todo por enunciar por delante, hicieron cosas como estas. En aquel entorno de un rigor inimaginable para nosotros hoy, con un cielo, una tierra que eran abrumadores porque estaban por primera vez en la conciencia, con el vértigo colosal de nuevas interrogaciones y por lo tanto de nuevas palabras, de la necesidad de nuevas palabras como mortalidad o soledad o amor u horizonte. ¿Cómo sería por primera vez pasar de ver simplemente una raya allá a lo lejos a ver el concepto de horizonte? En fin, en el comienzo de todo, al mismo tiempo que iniciaban, que echaban a andar su condición de sujetos, su conciencia, hacían estas pinturas. Su humanidad y su arte estaban juntos, vivían juntos, trenzados en la misma cueva, como si ya hubieran comprendido que no es posible, que no sería posible, que no iba a ser posible la humanidad, sin lo otro, el arte. Estas pinturas me producen a mí una emoción muy intensa. Veo en ellas una formidable réplica, ¿no? La manera en que aquella gente tenía de crecer, de salir de los determinismos de una vida animal, de pensar que aquel entorno en el que estaban no tenían solo que padecerlo, sino que podían intervenir en él, tutearlo, y así los bisontes o los caballos
que fuera andaban por el suelo, ellos los ponían en el cielo de la cueva, como para darle levedad, vuelo a la gravedad de sus vidas. Y fuera estaba la muerte, pero ellos ya albergaban en su interior la ambición y la imaginación de la inmortalidad, y por eso pintaban con pinturas, con colores que también tuvieron que inventar. Es decir, que a medida que aprendían la realidad, se iban concediendo la posibilidad de otra cosa, de un segundo nivel o de un nivel trascendido de esa realidad. Y a mí, desde luego, eso me vale como definición de cultura, que es para mí algo lo que los provoca una chispa, una revelación de sentido, pero que inmediatamente pone esa chispa y esa revelación en un movimiento de contraste, en una tensión crítica, interrogativa, es decir, polifónica. Y bueno, podríamos pensar, o podría pensarse, que con estos comienzos la cultura, después de miles de años, tendría que tener entre nosotros un lugar de absoluto privilegio, de absoluta consideración, jugar, como por utilizar una imagen popular, en la primera división o en la división de honor de nuestras preocupaciones, de nuestras dedicaciones, de nuestras devociones. Y yo creo que no hay que insistir en que esto no es en absoluto así, que como mucho o con suerte la cultura avanza por el arcén, o por decirlo de un modo más coloquial, que la cultura se ha convertido en el último mono, lo que creo que resulta de una ironía bastante elocuente, sobre todo cuando tenemos en cuenta a estos antepasados nuestros, a estos admirables habitantes de las cavernas. La cultura es hoy lo primero que se recorta, lo primero que se descarta, lo primero que de alguna manera se rebaja precisamente para poder talar. Y yo creo que no solamente me parece inaceptable, sino además de una temeridad social absoluta, como una manera de desandar, de ir hacia atrás en ese avance de humanidad que empezó en Altamira, en lugares como Altamira, por ejemplo, desandar ese camino de humanidad con las consecuencias que nos podemos imaginar. Y sin embargo, mirar ahora mismo a la cultura, al mundo de la cultura, es necesariamente, lamentablemente, constatar fragilidades, vulnerabilidades, amenazas, desconsideraciones, cuando no desprecios. Algunas son más o menos las mismas en todas partes, otras son más específicas o se expresan con mayor rotundidad en unas sociedades que en otras. Muy brevemente se pueden resumir, yo creo que en primer lugar, la amenaza de la confusión de la cultura con el entretenimiento, con el pasatiempo, con una actividad de ocio para distraer. Es una amenaza gravísima, ¿no? Como un virus de esos que desconfiguran o que desvirtúan todo el disco duro, porque la cultura no es todo lo contrario de eso, entiendo. No es lo que nos distrae, no es lo que nos adormece, sino lo que nos despierta, no es lo que nos distrae, sino lo que concentra la atención o nos devuelve la mirada. No es lo que invita al conformismo o a la resignación, sino todo lo contrario, lo que enciende las alertas y promueve la alternativa y la contestación crítica. Por decirlo de una manera más rotunda, no es una actividad de tiempo libre, sino lo que contribuye a hacernos libres todo el tiempo. Evidentemente, otra de las amenazas es la mercantilización de lo cultural. Y hoy se habla sin pudor de industrias o de productos o incluso de consumo cultural, alentando la confusión entre el valor social de la cultura y el precio de mercado que pueden obtener alguna de sus manifestaciones. Y obviamente los promotores de esa mercantilización tienden a
a primar lo más vendible, digamos, esa cultura que entretiene, a multiplicarla, clonarla, difundirla hasta el empacho, y por las mismas a invisibilizar lo otro, a esa cultura que llamaríamos cafeína, que es la que despierta. Estos dos aspectos, el de la mercantilización y el de la confusión de la cultura o la reducción de la cultura al entretenimiento, están, como decía antes, globalizados, aunque puedan tener más o menos gravedad o impactar con más o menos gravedad en unos lugares y en otros. Pero hay algunos otros aspectos que nos afectan de una manera particular, que afectan de manera particular a nuestro país y que creo que fragiliza y vulnerabilizan la agilidad y la capacidad y la actividad culturales. Y es la dependencia que entre nosotros tiene la cultura de la política. En nuestro país las decisiones culturales no las toman los profesionales de la cultura. Las decisiones culturales las toman mayormente o están mayormente en manos de funcionarios y de políticos, lo que me parece extremadamente serio, porque decidir en cultura es preferir, decir esto sí y esto no, lo que creo que nos obliga a considerar las zonas de peligro que eso puede entrañar para la libertad, para la pluralidad, para el dinamismo creativo, artístico, cultural, etc. Y es particularmente serio en nuestro país porque además hay otra dependencia extrema de la cultura. La cultura está supeditada, extremadamente supeditada al dinero público. Entonces, dependencia de la decisión cultural más dependencia del dinero público hace que en estos momentos nos encontremos en donde estamos, que veamos a nuestro alrededor desequilibrios, descartes, recortes, cierres. Es decir, que infinidad de manifestaciones culturales dejan de existir, dejan de circular en la sociedad con su cargamento de interrogaciones críticas, de ideas fértiles, de propuestas estimulantemente alternativas. Frente a eso, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Decía antes que me parece que el ser humano es un arte de la réplica. Pues ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Decirse, si otros no lo hacen, hagámoslo nosotros. Si no hay dinero público, pongámoslo nosotros de nuestro bolsillo. Exploremos las nuevas posibilidades o las posibilidades de las nuevas formas de mecenado. Y vemos cómo empiezan a surgir en distintos lugares grupos de personas que se juntan para que pueda existir lo que de otra manera no existiría, para que pasen cosas de cultura que de otro modo no pasarían, para que hable lo que de lo contrario permanecería en silencio o silenciado. En otras culturas con más tradición o con menos acostumbradas a la dependencia de lo público, estas iniciativas tienen más arraigo y adaptan hoy formas muy dinámicas como el crowdfunding. Un grupo grande de personas, una multitud, se junta o consigue con pequeñas aportaciones de muchos producir discos, películas, sacar adelante proyectos. Entre nosotros también empiezan a cuajar. Pero en cualquier caso yo prefiero el concepto, o por lo menos la denominación de mecenazgo, de micromecenazgo, de neomecenazgo, por varias razones. Primero porque inscribe esa iniciativa en una tradición, en una historia que ha atravesado los milenios. También porque frente al crowdfunding que remite inmediatamente a la cuestión material, a los fondos, mecenazgo se centra en el sujeto, subraya la importancia de la persona, es decir, nos dice enseguida
que se trata de una cuestión de actitud, una actitud que consiste en reconocer el valor de la cultura y en interesarse y en corresponsabilizarse por la suerte que pueda correr en el seno de una sociedad, por la suerte que puedan correr las manifestaciones artísticas, literarias, etc. Y además, al no poner el énfasis en los fondos, en los aspectos materiales, la palabra neomecenazgo o micromecenazgo representa para mí algo también fundamental y que es fundamental entre nosotros. Indica que no se trata solo de dinero, que no se trata solo de fondos, sino de recuperar para la ciudadanía y para los profesionales de la cultura la decisión cultural, es decir, de ponerle una réplica o de proponerle una alternativa a esa dependencia que la cultura tiene entre nosotros de la política. Creo que ese es el debate fundamental y la oportunidad más estimulante de los nuevos mecenazgos, porque no se trata de que los ciudadanos se conviertan simplemente en una fuente adicional de ingresos y que con eso se permita además que el dinero público, que es el dinero de todos, se vaya desentendiendo o desviando de la cuestión cultural, como si los dirigentes políticos pudieran decir, bueno, ya que otros ponen dinero privado, podemos destinar nosotros el dinero público, el dinero común, a otras cosas. No se trata en absoluto de eso, sino de intervenir desde la ciudadanía en la actividad cultural para introducir ese monólogo que es hoy la relación política-cultura, introducir en ese monólogo más voces, con el objetivo de refundar, de reorientar las políticas culturales, de mantenerlas en una dinámica de contraste, en una dinámica de debate que permita fortalecerlas frente a esas amenazas de las que hablaba hace un momento. El micromecenazgo, pues, como una manera de sumar no solo fondos, sino criterios, propuestas, decisiones profesionales, convicciones ciudadanas a la cultura. Y con ese impulso, con ese espíritu, impulsamos en 2010 el proyecto Cultura a Mano. Lo impulsamos precisamente para eso, para introducir, insisto, en ese monólogo una polifonía, produciendo con pequeñas aportaciones de muchos proyectos y debates culturales, haciendo cultura, a veces en colaboración con las instituciones, pero también con independencia de lo público. ¿Y por qué cultura a mano? Para representar que la cultura es una gestualidad cotidiana, es una convivencia cotidiana, es algo que se toca a diario y que está en nuestras manos, es decir, que podemos hacer algo con ella y por lo tanto podemos hacer algo por ella desde nuestra condición de sujetos responsables, como nuestros admirables antepasados de las cavernas. Voy a volver a poner las pinturas de Altamira para terminar y les voy a proponer que sobre esas pinturas vayamos viendo como con subtítulos las primeras frases de El hombre rebelde de Albert Camus. He empezado con él y quisiera terminar con él. Camus dice, ¿qué es un ser humano rebelde? Es alguien que dice no, pero si rechaza, no por ello renuncia. Es entonces alguien que dice sí desde el primer movimiento. Yo estoy de acuerdo con Camus, creo que decir no no basta, que cuando se dice no hay que proponer algo a cambio, una cultura de primera mano. Muchas gracias.